los conectivos lógicos. ¿Qué son los conectivos lógicos? Los conectivos lógicos, también llamados conectores u operadores, son símbolos o palabras que permiten formar nuevas proposiciones a partir de otras existentes. En la lógica proposicional, los conectivos lógicos más comunes son la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Para cada uno de ellos existen símbolos específicos que veremos a continuación. Conectivos lógicos. Encontramos la negación. La negación de la proposición P es la proposición que se lee no P. El negador tiene el mismo significado que la partícula del lenguaje ordinario. Al negar un enunciado, nuestra intención es decir que ese enunciado es falso. También encontramos conjunción. Conjunción de las proposiciones P y Q se lee P y Q. El significado del conjunto es idéntico al de Y. Es el lenguaje ordinario. Una conjunción es verdadera cuando sus componentes son verdaderos. Es falsa en cualquier otro caso. También tenemos la disyunción, incluyente o inclusiva. Disyunción de P y Q es la proposición que se lee P o Q. El disyuntor se puede considerar prácticamente como una traducción del lenguaje formal de partículas del lenguaje ordinario. La disyunción de dos proposiciones es verdadera cuando al menos una de esas proposiciones es verdadera y cuando ambas son falsas. También encontramos la disyunción excluyente o exclusiva. Se lee P o Q, pero no ambas. Es verdadera cuando solo una de las dos proposiciones es verdadera. Es falsa si ambas son falsas o si ambas son verdaderas en simultáneo. También encontramos condicional o implicación. Implicación de las proposiciones P y Q es la proposición que se lee si P, entonces Q, o P implica Q. Una implicación es verdadera cuando sus antecedentes es falso o cuando sus consecuentes es verdadero. Es falsa cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. También encontramos el bicondicional de las proposiciones que se lee P y si, solo si, Q. Este conectivo puede considerarse como la traducción del lenguaje formal de partículas. Se emplea en el establecimiento de definiciones de equivalencias y en las expresiones de condiciones necesarias y suficientes. A continuación vamos a hacer un ejemplo del conectivo lógico de la negación. Se representa por este símbolo que tiene la forma de una letra B. A continuación con la proposición que queremos negar y se lee no P. Por ejemplo, sea la proposición P, el mar P es muy grande, la tierra y la proposición Q, el mar la negación de la proposición P sería P y Q, la tierra no es, el mar es muy grande y salado. A continuación vamos a hacer un ejemplo del conectivo. Mi nombre es Diana Yuga y yo les voy a hablar sobre las tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Son representaciones de los posibles valores de verdad que se podrían tomar una proposición. También tenemos lo que son para saber situaciones de enunciados entre verdadero y falso y cuándo es verdadero. También podemos demostrar que también hay propiedades lógicas y sistemáticas de proporciones. Se ven en las tautologías, en las contradicciones y en las contingencias. Para la creación de una tabla debemos utilizar lo que son cognitivas de disyunción, conjunción, negación, conjunción, bicondicionales. También tenemos lo que son las variables de verdadero y falso y también variables proporcionales que serían P, Q y R. Como lo vemos en esta tablita, las variables proporcionales, las que les dije P, Q y R. También se conforma por filas y columnas y tiene conectivos lógicos como la negación, el y, o, si solo o si entonces. También tenemos lo que es las reglas de las tablas. En la negación, como vemos su viñeta antes de la preposición, y dice su regla que si es verdadero pasa a ser falso y falso pasa a ser verdadero. En la conjunción, con su conector lógico y, quiere decir que en la regla si hay dos verdaderas proposiciones son verdaderas y el resto queda como falso. En la condicional con su
con su conector que sería sí, entonces quiere decir que será verdad, falso si solo la primera es verdadero y la segunda es falso, el resto quedará como falso. En la disyunción quiere decir que con su conector OM y quiere decir que si es falso, con las dos proposiciones son falsas y el resto será verdadero. La bicondicional con su conector sí, sí y solo sí. Su condición es será verdadero si las dos proposiciones sean falsas o verdaderas y el resto serán falsas. También lo que tenemos son las lógicas proporcionales que encontramos las tautologías. La tautología, sea cual sea la condición, si el resultado es todo verdadero, llega a ser una tautología. Una contradicción, sea cual sea la condición de la tabla, el resultado da falso, todas da falso, le llamamos contradicción. Y la contingencia, sea cual sea la condición de la tabla, el valor queda como falsos y verdaderos, a esto le llamamos contingencia. Vimos anteriormente las tablas de verdad sirven para determinar si una proposición es verdadera o falsa. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza una tabla de verdad. En el ejemplo que tenemos vamos a hacer negación de P y Q. Para empezar la tabla se pone P y Q como preposiciones en cada cuadro específico. Abajo de estas cada uno tiene su valor de verdad. En caso de P sería verdadero, verdadero, falso, falso, según corresponde en su respectiva castilla. Y en caso de Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Para empezar a resolver una tabla de verdad es importante tomar en cuenta el orden en la que se resuelve. Por ejemplo, en el caso de negación de P y Q tenemos P y Q entre paréntesis. Entonces el orden nos dice que siempre se empieza por el paréntesis, después la negación, después de esta la conjunción o la disyunción y después de esta el condicional o el bicondicional. Entonces, como mencioné anteriormente, es importante tomar en cuenta el orden. Se inicia con lo que está entre paréntesis. En este caso, P y Q están entre paréntesis, por lo que después de haber puesto P y Q en sus respectivas casillas y sus valores de verdad, se pone P y Q juntos. Ahora, para poder resolver este problema que es P conjunción Q, hay que tomar en cuenta las reglas de las tablas. Y las reglas de la conjunción nos dice que si un valor es verdadero, el resultado será verdadero. Si uno es falso, el resultado será falso. Como se puede evidenciar en la tabla y como he explicado antes, si ambos valores de verdad son verdaderos, el resultado será verdadero. Si uno de estos es falso, será falso. Siguiendo el orden, después de hacer el paréntesis, se realiza la negación. Como dije anteriormente, vamos a hacer la negación de P y Q, por lo que ponemos todo el ejemplo en la tabla. Como ya tenemos resuelto el valor de verdad de P y Q, solo falta agregar la negación, por lo que la negación nos dice que si tenemos un valor de verdad, al negarlo sería falso, y si tenemos un valor falso, al negarlo sería verdadero. Como se puede evidenciar al final de la tabla, esta sería una contingencia. Uno de los matemáticos y lógicos más destacados que ha trabajado en el campo de los conectivos lógicos y tablas de verdad es George Boole. Boole fue un matemático británico del siglo XIX que ha desarrollado la álgebra booleana, un sistema algebraico que se utiliza en la lógica matemática y en las ciencias de la computación para presentar, manipular proporciones lógicas utilizando operadores booleanos. George Boole 1815-1864. Contribución principal. Boole desarrolló el sistema algebraico que lleva su nombre, el álgebra booleana, en su obra fundamental Investigación de las leyes del pensamiento, publicada en 1854. En esta obra Boole introdujo la noción de variables lógicas y operadores booleanos para representar las relaciones lógicas mediante ecuaciones algebraicas. Relevancia en conectivos lógicos y tablas de verdad.
Su trabajo permitió formalizar y sintetizar el estudio de las operaciones lógicas, incluyendo la representación de proposiciones y la evaluación de su verdad mediante tablas de verdad. Boole estableció las bases teóricas para el diseño de círculos lógicos en electrónica digital y sentó las bases para el desarrollo posterior del álgebra booleana. En la informática y en la inteligencia artificial, la obra de George Boole sigue siendo fundamental en el campo de la lógica matemática y su influencia se ha extendido a disciplinas como la informática, donde las operaciones booleanas son fundamentales para el diseño y la programación de sistemas digitales y algoritmos.